con el público, ella va a ser la que va a tomar ahí el liderazgo y lo va a hacer participar a todos ustedes, ¿ya? Quería comentarles que me acompaña Fernanda Santa Cruz, que es miembro de nuestro cineclub, es comunicadora audiovisual, ya de 10 años de experiencia en diversos proyectos, sabe mucho de cine, así que va a estar aquí acompañándome, conversando con nuestro invitado, que estamos muy contentos de que esté acá con nosotros, que es Sebastián Grant. Sebastián Grant es docente y crítico de cine, es editor de espectáculos de Diario del Sur, pero además de todo eso, por décadas ha sido una referencia en nuestra ciudad del cine. Y ahí nos va a ir contando quizá un poco de su experiencia y las anécdotas que tiene, no solo escribiendo sobre cine, sino que él ha organizado también muchos cineclubes como este mismo hace ya varias décadas, ahí él siempre difundiendo el buen cine en nuestra ciudad. Quería avisar, además comentar, se me olvidaba, debo decirlo, que este año nuestro cineclub está siendo financiado por los fondos concursables de vinculación con el medio de la Universidad de Concepción, el fondo BRIM 2533 de la extensión cultural, ¿ya? Así que muchas gracias a la vicerrectoría por la ayuda que nos está brindando. Y partamos enseguida. Yo tengo una primera pregunta para ti, Sebastián. Se me olvidó pasarle los micrófonos, sí. Lo que va a ser muy difícil que me respondan sin lo... Sí. Sí. Ahí. ¿Aló? Es lo típico que uno... Es así. Aló, aló. 1, 2. No sé si el mío parece que no suena, ¿no? Si me pueden... Ahí sí, ya. Disculpen, ahí, como ingeniero obviamente se me tenía que olvidar la tecnología, ¿ya? Tengo una primera pregunta. Algo está pasando con el micrófono. Ya, ahí se arregló. Creo que tengo que hablar para allá, para que no me acople. Pero la primera pregunta que tengo para ti, Sebastián, es... Nosotros por varios meses queríamos tenerte acá en el Cineclub y te hicimos una invitación con Fernanda y te invitamos a mostrar y hablar sobre una película de culto. Y tú sugeriste Carnaval de las Almas. Y mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Se escucha? Bueno, yo creo que a ver, yo con el cine tengo... La primera relación que tengo con el cine, o que puedo tener con la música, o que he tenido con todas las expresiones artísticas que me fascinan y que me gustan, es a partir del gusto. No a partir de un pensamiento intelectual frente a ese gusto, sino que es una cosa más perceptiva. Por esas cosas de la vida, yo soy de una generación que hoy día superó los 50 años, digamos. Yo en los 80 era chico y me lo pasaba en el cine. Ustedes, hay muchos que no conocieron los cines de Concepción, el Cine Plaza, el Cine Lido, algunos sí, otros no, los más grandes posiblemente. Yo me lo pasaba ahí, me corría al colegio para ir a ver películas, y en el colegio también tuve profesores que, de alguna manera, teníamos un cineclub, me acuerdo, y como que te van contando, te van mostrando. Y por esas cosas, en VHS, estoy hablando de la época del VHS, empezó a correr entre amigos La Noche de los Muertos Vivientes, una película de George Romero, y que yo quedé como bien sorprendido por la forma en que estaba filmada, sin entender muchos conceptos fílmicos, digamos, que tiene esa película. Comprendí perfecto el subtexto político y todo lo que tú quieras de la película, y me gustó mucho. Y fue mucho tiempo como una película bien preferida mía, digamos, aparte de muchas más. Y sin rango de... O sea, me gustaba Bergman, Fellini y Romero y Roger Corman y La Invasión de los Tomates Asesinos, digamos. Yo no tengo un rango así que el cine es como de todo para todos, digamos.
Hay géneros que me gustan más y me gustan menos. Pero cuando apareció esta película, digamos, que me lo recomendó el Pera Cuadra, no sé si el Rodrigo Pera Cuadra, digamos, que tenía una tienda, imagínate la historia, tenía una tienda en el Portal Lion, y yo era asiduo cuando iba a Santiago ir al Portal Lion. Y él me pasó una copia en VHS. ¿Ah? Y se la compré, sin subtítulos tampoco. Pero la verdad que si está subtitulado, no, igual entiende un poco la historia, en fin, a pesar de que es bien compleja, porque la historia tiene como una doble lectura, es bien ambigua, digamos. Pero yo quedé fascinado con ese tema del vacío, del lugar vacío, que a mí me gusta mucho, lo laberíntico, esta cosa que no sabes para dónde vas, esta cosa media kafkiana. Además, Kafka es de mis autores favoritos, digamos, de toda la vida. Y Kafka se transforma, ¿no es cierto? Las anécdotas de Kafka o los personajes van pasando por distintas etapas que son muchas burocracias, así como voy a comprarme un helado y no alcanzáis a comprarte el helado y te pasan muchas cosas y te frustra eso. Y de alguna manera esta película me dio esa sensación y me fascinó toda esta parte del parque, que está todo abandonado. Era un parque que el Herb Harvey lo pilló, lo encontró y filmó ahí la película, digamos. Es una película que nace a partir de la locación. Es como tú decís, veo esta sala, no, yo tengo que hacer aquí una película. ¿Te das cuenta? Es como un poco eso. Él quedó fascinado y a mí siempre me han gustado también estos lugares abandonados. Yo le decía a Sebastián de que yo de chico jugaba en la torre que está aquí al lado de la Facultad de Ingeniería y jugaba como era una especie de, como la universidad el fin de semana era más vacía, estaba más vacía que hoy, digamos, era como sentirse en un lugar abandonado. Y a mí me encantaba esa cosa distópica, futurista, los muertos vivientes y qué sé yo. Y por ahí entré. Ahora, ya con el tiempo, uno fue entendiendo ciertos conceptos, ciertas cosas. La película tiene un tono documental todo el rato, digamos. Él era documentalista, él hizo una película, hizo solamente esta película. Y tiene un tono documentalista bien años 60, digamos, pero que maneja una cierta distancia. No es una película que posiblemente te guste por la trama es rara. Pero por lo menos a mí me seduce mucho por las cosas que les explico, que posiblemente no sean las mismas que ustedes. Y además por el gusto, por este cine cine de bajo presupuesto, un cine más artesanal, que por lo demás tiene muchas más aristas originales. Tú tenés muchas más libertades cuando eres un artesano cuando estás metido en la industria del cine, tenés menos libertades. A no ser que seas David Lynch, digamos, por decirte un nombre. David Lynch siempre hizo lo que quiso estando en el corazón de Hollywood, digamos. Y eso me parece notable. Pero Herb Harvey no, Romero tampoco, Roger Corman tampoco, siempre estaban colindantes ahí al presupuesto. Y es una película que desarrolla una idea y desarrolla una anécdota y desarrolla la visualidad, creo yo. Más que tanto la anécdota, independiente de que la anécdota es bien notable. Y por lo demás, cuando la vi dije, yo creo que Romero se basó un poco en esta película para hacer Su Noche de los Muertos Vivientes, digamos, y tiene un tono bien parecido, un tono documental, un tono alejado, estos muertos que andan ahí y que parecen los zombies, en fin. Yo creo que por ahí está. Y además es una película corta, que no alcanza a aburrir, porque también uno lo quiere pasar bien cuando ve una película. Yo me acuerdo alguna vez, recomendé a unos amigos Persona de Bergman, que a mí me encanta y además la encuentro entretenida, digamos, y me la tiraron por la cabeza. Entonces cuando Sebastián me propone presentar una película, inmediatamente pensé en ella, además por el tiempo, porque dura 1:18. Y ojalá les haya gustado, y si no les gustó, la vieron. Y eso es súper importante. Y es súper importante también a quien le gusta el cine, es súper importante que hay directores que tienen una sola película y que son notables. Me acuerdo Charles Lawton, con La Noche del Cazador,
o Los asesinos de la luna de miel, que son películas como de culto también, y de culto en el sentido de que son, ¿por qué son de culto? En el fondo porque pasan desapercibidas cuando se estrenan, y es la gente joven la que las rescata. Las nuevas generaciones, esta película se rescató en los años 80, como que la gente la empezaron a ver en cines medios perdidos, la empezaron a rescatar, salió una edición, y hoy día tiene una edición Criterion, que es una editora de DVD y de Blu-ray que es muy seria, digamos, y hace ediciones muy completas sobre las cosas. Es una película muy valorable, fíjate, yo creo que es una... No, ojalá les haya gustado, yo pensaba internamente, cuando estaba antes terminando, decía, capaz que la gente se vaya, pero Sebastián me dijo, no, vino harta gente, ojalá que la gente no se vaya, digamos, pero demuestra que hay interés, que hay una serie de cosas. Escuchaba que hay un cineclub Truffaut, digamos, y yo creo que una de las cosas que tenía François Truffaut era su cinefilia, su amor por el cine. Yo creo que eso, que estén acá, es amor por el cine, digamos. No hay otra cosa. Yo también vine muchas veces a la Universidad de Concepción, a la Facultad de Lengua a ver películas, o al alemán, al Goethe a ver películas, o al francés a ver películas, y éramos 15 personas. No habían más. Y estos cines siempre van a ser para un público igual limitado en número, pero si están acá es porque les interesa, o les interesa el cine, les interesa la música, les interesa la literatura, y tú empezás a darles lectura y vas a encontrar muchas cosas, digamos. Y además lo bueno es que les gustó, así que me siento contento. ¿Se escucha bien? Bueno, seguimos con alguna otra pregunta. Hablando de eso mismo, de que Carnaval de las Almas es una gran película de culto, que en su tiempo fue ignorada, ¿qué crees tú que hizo que con los años se volviera tan influyente? Fíjate, respecto a la influencia, y por temas de trabajo, por mi trabajo en el diario, digamos, nos ha tocado de repente conversar con gente, y hay gente que te cuenta cosas. Me acuerdo de haber conversado con los productores de Black Mirror, que es una serie que es como la dimensión desconocida, digamos, y si hay, no me acuerdo del productor, fue hace un par de años, era uno de los productores y decía que él era absolutamente fanático de la dimensión desconocida, digamos, del Rod Serling, y absolutamente fanático de esta película. Y yo, de cuando me dice esta película, no te puedo creer, y qué sé yo, ahí conversamos nos fuimos al lado del fanático. Entonces yo creo que hay gente que rescata las cosas, y la gente, ¿sabes qué? La gente que rescata las cosas y que se transforma en un culto es gente que ama a ese, porque vas a un culto, digamos, y el culto implica una cierta reverencia frente a algo, y que hay otra cosa súper importante también, que no vienen desde la crítica, no viene desde la crítica, ni desde el estudio, ni desde la academia, viene desde el público. Y el cine, como toda expresión artística, se debe a su público, digamos. Shakespeare no hacía obras para las grandes élites, sino que hacía obras para todo. Y yo creo que si uno ha visto documentales de Bergman, te va a dar cuenta que Bergman, y lo he comentado, lo he dicho en clase, a mis alumnos les digo, Bergman era fanático de Duro de Matar. Hay un documental que se llama La Isla Bergman, que van directores y se meten a la videoteca de Bergman y sacan películas que veía Bergman. Y una de sus favoritas era Duro de Matar, fíjate, con Bruce Willis. ¿Y por qué le gustaba? Porque lo pasaba bien. Y Duro de Matar, entonces uno aparece por época, fíjate que uno dice, no sé, pues no, rock en castellano no, tiene que ser en inglés, qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas. Y de repente escuché a Los Prisioneros y dije, mira cómo suena. Y con el tiempo conocí a Los Prisioneros, al Jorge, en fin, si es por el lado del trabajo, digamos. Pero yo creo que es muy valiosa en el sentido audiovisual, fíjate. Yo creo que tiene harto tema audiovisual la película, harto corte rápido, como unos planos aberrantes, tiene harto de audiovisual, que creo que puede ser interesante. Pero
pero se rescata desde el gusto, desde el gusto. Yo creo mucho en el gusto por ver las cosas. Más, después vendrá la reflexión, vendrá la academia, es lo que siempre critico a la academia, o a la academia más intelectual, que tratan de elevar una película, no sé, mortalmente parecido de Cronenberg a una cosa media elevada, y finalmente una película de dos tipos que son iguales, que hay un combate entre hermanos, es casi un melodrama, ¿te das cuenta? Y creo en eso, creo en el gusto, fíjate, yo creo que en el gusto. Y yo creo que y si tú piensas, y YouTube es una gran fuente de películas, digamos. Hay películas de una niña, y la repito, de una directora que se llama Aida Lupino, que siempre recomiendo, porque Aida Lupino era parte de la industria y vestía para ser la próxima Marilyn Monroe en los 50, pero ella simplemente decía que no se estaban haciendo las películas que ella sentía que se tenían que hacer. Y ella quería hablar de otras cosas. Y también apareció un tema como de culto y un rescate de parte de la generación de Martin Scorsese, como de esa generación. Y yo creo que para nosotros, para muchos, para ustedes, David Lynch, que a mí es un director que me gusta mucho, también es de culto porque uno le rinde, yo veo Mulholland Drive o veo, no sé, Eraserhead de nuevo y digo, qué tremendas películas y cómo la hicieron, en qué momento tú te vas metiendo. Es bonito, yo le había dicho, Sebastián, que buscáramos algo de Lynch, pero era muy largo Lynch. ¿Ah? Y eso creo, por eso creo. Y es una película que nace desde el gusto. Yo creo que el culto es por el gusto. Bueno, y hablando de David Lynch, se dice que esta película influyó mucho en David Lynch. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, claro, se nota. Pero, o sea, se nota en los planos, se nota en ciertas cosas, sobre todo en la época de Eraserhead. ¿Ah? Yo creo que en Eraserhead Lynch estaba buscando su timing, su lectura, su escritura. Y además creo que Lynch tiene algo que es simplemente inmersivo. Tú no te tienes que preguntar de qué se tratan las cosas. Nosotros de chicos, y una cosa que siempre he dicho, siempre nos dicen que las historias tienen un inicio, un clímax y un final. Y no, pues. O sea, a veces las historias tú te dejas llevar por las historias nomás. Y a veces no entiendes nada. Dice, yo me acuerdo de haber visto la temporada 3, y yo siempre cuento esa anécdota, la temporada 3 de Twin Peaks en Netflix la vi, y eran 18 capítulos, y si tú me preguntas de qué se trata, no tengo idea. Pero me encantó, hay capítulos que me dio miedo, hay cosas de que esta cosa que tiene Lynch, ponte tú, de transformar en Carretera Perdida, que transforma a los personajes físicamente. ¿Por qué? Entonces uno se empieza a pero y esta película igual te confunde un poco de eso. Pero hay algo que, por lo menos a mí, me seduce, y es dejarte llevar, es como entrar a un túnel negro, digamos. ¿Ah? Uno quiere entrar al túnel. ¿Qué es lo que pasará en el túnel? No tengo idea. Pero a mí me fascinan esas cosas, digamos. Me fascina el laberinto. Por eso me gusta Cortázar, lo que sé yo, las cosas laberínticas. Y sí, Lynch tiene lo mismo. Y yo creo que en la época de Eraserhead, sin duda, la vio, ¿te das cuenta? La vio Lynch, o la habrá visto después en un reestreno, y a Scorsese también le gusta. A muchos les gusta. Y en los 80 después se genera todo, se rescata también la película. Yo no sé si es rescatable o no rescatable, pero por lo menos a mí es una película que me seduce. Si aquí hay 60 personas, si alguien la sedujo de 60, esta película lo sedujo a 10, a 1, a 2, está súper bien, porque viste una película que no te la imaginaste, que ni cachabas el título, y un personaje apareció con esta película. Y esa es la gracia de tener un cineclub, que hayan personajes que aparezcan con hartas películas. Es como cuando estoy haciendo clases y mis alumnos me recomiendan series o me recomiendan películas. Yo no he visto todo tampoco. Y súper entretenido. Eso. Súper. Oye, quería acotar, yo recordaba haber visto un video en internet de un portal de cine que se llama Fandor, no sé si lo conocen. ¿Ya?
y había un video que como que comparaba plano a plano esta película con varias películas de Lynch. Y dije, lo voy a traer. En un principio pensé para mostrarlo antes de la película. Mira. Después dije, no, era demasiado spoiler, qué sé yo. Pero en un momento lo estaba buscando y no lo encontraba. Yo decía, lo soñé, lo imaginé. Y Como googleaba, Lynch, y googleaba y había muchas páginas que decían, acá está el video que hizo Philip Brubaker, creo que se llama el cineasta que lo había hecho. Y estaban todos error en el link 404, qué sé yo. Dije, qué raro. Y le encontré el email de Philip Brubaker y le escribí. Y le dije, oye, ¿sabes qué vamos al Carnaval de la Alma? Yo me acuerdo de un video que tú hiciste y todo lo que Y me dice, efectivamente no está. ¿Por qué no está? Me responde, no sé por qué no está y todo. Y una semana después me mandó el video y me dijo que lo iba a subir de nuevo a YouTube antes de este día. Y lo subió. Así que no lo traje Mira, aquí buen porque punto, buen dato. en redes sociales lo voy a compartir. Gracias a nuestra insistencia, él lo volvió a subir y existe el video. Y ahí compara plano a plano varias cosas de Lynch. Ahora, yo encuentro excesivo eso de comparar plano a plano. Por ejemplo, hay una carrera de 2 autos y en Mulholland Drive también corren 2 autos, entonces... Pero bueno. Y en muchas películas de sí, correr los autos. Sí. Claro. Pero hay varias que sí la acerta, que es muy, muy parecido. Así que ahí lo estaremos compartiendo en redes Muy sociales. bien, muy bien. Y es mirada finalmente. Si el cine es mirar y descubrir cosas, digamos. Bueno, el sonido es fundamental en las películas. Yo recuerdo que Sebastián me hizo clase en audiovisual de sonido, no sé si era directo, pero era muy... De estética del sonido. estética de sonido, puede haber sido. ¿Cómo atribuye a la atmósfera de la película el sonido? A ver, yo creo que en este caso, yo no sé si decir que el sonido es todo, pero cumple un rol súper importante porque cumple el rol de separar las capas de la película. ¿Ah? Es una película que tiene constantemente música presente, y la música, no me acuerdo ahora el nombre del compositor, y la música juega un rol súper importante porque es lo que se llama una música anempática, es decir, no necesariamente está acorde a la sintonía o a la sincronía de la obra, digamos, sino que la música como que va por allá. Es como que tú, si terminas con tu pareja, te pones a escuchar Cannibal Corpse. Eso sería una música anempática, digamos. Te ponías a escuchar, no sé, cosas que sufren, no, me sufre el corazón, no te ponías a escuchar Sepultura. Entonces creo que por ese lado tiene mucha relación en el relato, porque si tú ves los diálogos son bien básicos, en el sentido, hola, bien, ¿dónde estoy? Y ella que grita mucho, digamos. Y además yo creo que el Herr Harvey además tiene mucho de otras películas, tiene harto de psicosis, ponte tú, creo yo, ¿ah? En el tratamiento del personaje, y en fin. Y en eso el diseño sonoro juega un rol súper importante para la fuerza dramática del relato en este caso y para apuntar sobre ciertas cosas, ¿ah? En base a separar los estados, porque ella o está muerta o no está muerta, digamos, y al final nos damos cuenta que está muerta. No estamos haciendo spoiler. Entonces, y tú de repente te preguntas, pero está viva, pero de repente te da señales, no, parece que está. Esta cosa cuando no escucha, cuando nadie la escucha, es notable. Quizás el efecto no es tan logrado, pero porque es bien artesanal, es bien documental, pero es notable porque nadie la escucha. Y eso es muy Rod Serling, por lo demás, es muy de la dimensión de Twilight Zone, digamos, muchas historias que van por ahí. Así que en eso creo que juega un rol importante el sonido. El sonido y la música, ojo, y el diseño sonoro, porque una cosa es el sonido y otra cosa es la música. Sonido es el silencio también. Sonido son los diálogos. Se me olvida el concepto cuando los foley, ponte tú, tiene mucho foley, mucho sonido creado después. ¿Ah? Los pasos, se fijaron los pasos están absolutamente sobrepuestos, digamos, no son sonido directo. Yo creo que tenía unos equipos bien básicos como para hacer el sonido directo para lograrlo, digamos. Eso. Buenísimo. ¿Y crees que el cine actual sigue permitiendo películas experimentales como Carnaval de las Almas? Mira, yo creo que el cine siempre va a permitir todo lo que pueda permitir en la medida que haya gente que quiera buscar historias que contar.
Yo creo que hoy día se ve más cine que nunca. Piensa que yo siempre cuento que en YouTube uno podría estar un año viendo películas y no necesitáis más. Pero uno se mete acá, uno se mete allá, si tú tenías el celular y ¿cómo se llama? El algoritmo, la alegoría, el algoritmo, te dice, entonces tú viste una película de Lynch, te recomendamos 10 de estos directores o estas cosas. Yo creo que en la medida que haya historias que contar, siempre va a ser interesante. Y lo que sí es verdad, que uno tiene un momento cuando tú puedes experimentar, si te interesa el cine, digamos, cuando tú puedes buscar, que es la época inicial. Si tú ves Demencia 13 de Coppola, es una película que es totalmente distinta a lo que terminó haciendo Coppola después con El Padrino, ponte tú. Y son películas que les producía un señor que se llama Roger Corman, que no tenía un peso, pero tenía películas sobrantes y desarrollaba una idea, digamos. Imagínate lo que es hoy día desarrollar una idea. Lo que pasa que por ahí, cómo se generan las ideas, como decía Lynch. Lynch generaba la idea a partir de sueños. François Truffaut, a raíz de que es otro director que me gusta mucho, decía que una película que tenía que tener 80% de uno y 20% de ficción. Hitchcock no escribía guiones, digamos, pero hacía los storyboards. Y tenían su mirada, su punto de vista. Si tú ves Eraserhead de Lynch, que hasta estamos hablando de él, o ves La Noche de los Muertos Vivientes de Romero, y después ves El Amanecer de los Muertos Vivientes, que la hace con Darío Argento, es mucho más la que está en el mall, el Amanecer de los Muertos, la que transcurre en el mall, es una película que está llena de gore y cortes, totalmente distinta a La Noche, digamos. Y después el día es en la base militar, ¿te acuerdas? Sí. Y tiene su estilo, tiene su forma, y tiene sus maneras, ¿no? Yo creo que en eso cada uno, yo siempre les digo a mis alumnos de audiovisual, ustedes estudian audiovisual y qué rico que estudien audiovisual, pero todos pueden hacer una película. ¿Y por qué hago clase en audiovisual? Y siempre digo, no hago clase a Transportes 2, y hablo con pares, ¿te das cuenta? ¿No? Yo siento que acá uno habla con pares, no puedo hablar con todos, pero veo que hay alumnos o que hay alumnos míos, tú acá, en fin, veo gente que conozco, digamos, que le he hecho clase. Y lo bonito de esta instancia es que tú puedes compartir esos gustos y puedes contactarte con esas personas finalmente. Hoy día que es una época tan de contacto. Yo soy de una generación donde veía a la gente con discos en los flippers y le hablaba, digamos. Porque tenía discos de Iron Maiden y yo decía, le debe gustar la música, sí. Y me acercaba y le hablaba. Cuando yo no tenía tapujo en eso. Y quizás sea, acoto una cosita que no sé si todo el mundo sabe, pero se dice que esta película que acabamos de ver, Harvey la hizo con muy poco dinero y con sus amigos principalmente. Pero eso es lo que él cuenta o lo que contaba. Y Romero también hace lo mismo, con muy pocos presupuestos, claro, y con amigos, entonces, digamos. No todos los actores que salen ahí son, digamos, profesionales o con experiencia. Y él mismo sale, él es el monstruo, digamos, de la película que sigue a la chica. Que sigue a la chica. Que él se eligió a sí mismo sin ser actor porque no tenía que hablar nada, digamos, no habla no tiene ninguna línea de diálogo. Y cerró un actor principal, cerró con esa decisión. Y además ella fue una actriz que hizo esta película y no más, digamos. Hay mucho cine en los 60, sobre todo cine americano, de directores perdidos y gente. Hay un sello de DVD, si lo ubican por ahí, que se llama Something Weird Video, que algo extraño en video, que es una editora que se dedicó a rescatar películas de los 60, de temas, de temáticas, cuando la industria iba por otro lado, digamos. Yo creo que esta es la gracia de esta película, además hecha en Estados Unidos y hecha con 3 pesos y sobre todo hecha a partir de la locación. Como que te fascinas con una locación, decís, aquí yo tengo que hacer una película. Si él venía a hacer documentales nomás, no. Y nunca pudo concretar otro proyecto.
Porque pasó sin pena ni gloria nomás. Sí, le pasa a todos, digamos. O pasa con el arte, o pasa con las expresiones artísticas, no sé. Pink Floyd es Pink Floyd, pero hay mejores bandas que Pink Floyd, pero que quedaron en el camino. Y Pink Floyd es una gran banda, y ¿por qué es una gran banda? Porque trascendió también. Porque hizo una buena obra. ¿Por qué Fellini trasciende? ¿Por qué Bergman trasciende? ¿Por qué Polanski trasciende? ¿Por qué Denis Villeneuve trasciende? ¿Por qué Almodóvar trasciende? O Lynch, o tanto, si uno puede... Pero debe haber mucha gente que está haciendo cosas y que va a trascender. Está en el ánimo, está en los gustos, está en la mirada, está en lo que quieres contar también. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y vamos a empezar con la pregunta en el público. Y la última pregunta que tenemos, Sebastián, es que muchos miembros del Cineclub están experimentando este viaje hacia las películas para descubrir películas. ¿Cuáles les recomendaría seguir si les gustó también Carnaval de las Almas? Buena pregunta. Bueno, La Noche de los Muertos Vivientes creo que es una película que deberían ver. Si te gustó esta película, como para seguir la línea, es como que te gusta una banda, ¿qué otra banda puedo escuchar? Y yo, ¿saben qué? Les recomendaría una película de directores que hicieron una película. Este es uno, porque no hizo más. Otro es Charles Lawton, que es el actor inglés que trabajó mucho y que hizo una película que se llamaba La Noche del Cazador con Robert Mitchum. Que ¿vieron Cabo de Miedo? Porque Cabo de Miedo de Scorsese es un remake de una película de un director que se llama J. Lee Thompson. Bueno, no importa, es un dato. Pero ¿se acuerdan que Robert De Niro tenía anotado Head y Love? Bueno, Robert Mitchum en esta película, en La Noche del Cazador, tiene Hate. O sea, Martin Scorsese se basó mucho en esa película. Y Charles Lawton dirigió una película. Esa película. Búsquenla. Se llama La Noche del Cazador y es fácil de encontrar por lo demás. Y otra película que recomiendo es una película que se llama Los Asesinos de la Luna de Miel. No me acuerdo el nombre del director, se me va, también es una película, y es como un Bonnie and Clyde, no sé si conocen Bonnie and Clyde, pero como a 1000 por hora, ¿ah? Y de súper bajo presupuesto, y con planos más sucios, y con una cosa más carnal, digamos. Y ¿saben qué? Les recomiendo mucho, porque esto es una película que tiene mucha esta situación kafkiana, que también me gusta, esta cosa del imposible, esta cosa que no vaya a ninguna parte, digamos, o que se te empieza a complicar en la medida que estás avanzando y se te complican las cosas. Bueno, ahí recomiendo a Lynch, digamos, de todas maneras. ¿No? Recomiendo una serie que se llama Severance, si ustedes quieren, que la deben conocer por ahí. Está bien popular ahora. Sí. Yo me acuerdo en el diario, bueno, Severance no, pero me acuerdo en el diario, la historia que les voy a contar, sino historia que... Porque uno siempre ha sido como interesado. Yo vi Black Mirror en un canal de cable que se llama ISAT. Y en ese canal, que es un canal argentino, y en ese canal daban Black Mirror los viernes a las 12 de la noche, que nadie veía. Y yo dije, Black Mirror, el primer capítulo, el capítulo del cerdo, digamos, sí, es un capítulo que tú decís, pero que estoy viendo, ¿sí? Oh. Y yo vi 2 capítulos y llegué al diario, me acuerdo, y lo comenté. Y le hice la crítica a esta serie. Esto, no sé, de haber sido, no me acuerdo el año que se estrenó Black Mirror. No. Y me acuerdo que el corrector de prueba, el editor nocturno, me fue a decir, Sebastián, tú siempre comentas cosas raras. ¿Ah? Tú siempre traes cosas raras para comentar, cosas que te gustan a ti nomás. Entonces le dije, mira, acuérdate que Black Mirror le va a ir bien, va a ser popular, va a ser conocida. Y fue conocida. Y me pasó con otra serie también inglesa que se llama Skins, no sé si la conocen. Sí, buenísima. Qué extraordinaria. ¿Ah? Pero la inglesa.
Y eso soy. ¿Y por qué? Porque yo la vi de cero, sin saber de qué se trataba nada. La empecé a ver porque lo daban en ISAT. Y me gustaba ese canal. Lo daban, dije, ¿qué? ¿Skins? ¿De qué será? Y vamos a ver esto. 3 capítulos y la comenté en el diario, me dijeron lo mismo. Y Skins, bueno, Skins también se transformó en un fenómeno, después se hizo en versión americana, es como The Office, digamos, así como. ¿Ah? Y esas cosas que tú decís, pasan, no pasan. Si les gustó esta película, vean, si pueden, y acceden, y yo creo que es fácil acceder, a La Dimensión Desconocida, la serie de Rod Serling. Véanla, si no la conocen, véanla, es notable. Es notable. Y así tanto. Sí. Por tanto que sigue con la línea de esta película, digamos. Y lean a Kafka. Sí. Hoy, mientras le voy a pasar el micrófono a Mandín para que haga participar al público, comento que los creadores de Black Mirror tenían un hitazo en ISAT anterior a Black Mirror, que se llama Dead Set. No sé si la sí, claro, también la vi, ¿viste? Sí, por supuesto. Y también la comenté. Sí. Que es como de zombies, como en un reality, como que están en un reality. Eran como 6 capítulos. Y el apocalipsis zombie está ahí afuera de la casa de estudio, por así decirlo. Es justo, es muy buena. Muy buena. Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta para Sebastián o algún comentario que quiera hacer de la película? Su película me pareció horrible. Lo que sea, un comentario positivo o negativo, por aquí. Sí. ¿Sabes que su película es una... ¿Cómo recomiendas? Hola, Lola, sí. No, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la exposición y la película. Esta segunda vez que veo esta película y lo mismo, te deja una sensación que desde el punto que habla mucho desde lo emotivo. Yo creo que el director logra transmitirte esa sensación metafísicamente hablando, de esa angustia que debiese tener una persona, darse cuenta que está muerta o no saber. Yo creo que el director logra transmitir a la persona que está viendo esa emoción del vacío, de la angustia, digamos. Sí. Eso por un lado, yo creo que es notable. Yo no conozco mucho del área técnica, pero desde el lado emotivo, yo creo que eso a mí me dejó... Porque, como usted dice bien, también no tiene como una línea tan clara. Hay una ambigüedad constantemente. Y eso es por un lado. Y lo otro, yo creo que también el director habla desde una mirada también bien esotérica. Sí, claro. Sobre todo con algunos aspectos. Por ejemplo, el lado, cuando salen las almas desde el agua, como que se suele asociar el elemento líquido con esa... como un portal desde el otro lado, así. Sí, pero perfecto. Yo valoro mucho esos elementos, o el vacío cuando la persona empieza a darse cuenta como en sexto sentido de que en realidad nadie la ve, no existe, y un pajarito la despierta y la vuelve así como a posicionarla perfecto. A la realidad, entre comillas. No, súper valioso. Ese sería como mi comentario. ¿Perdón, tu nombre? Luis, perdón. ¿Sabes, Luis? Es que quiero hacer otro comentario a raíz de lo que dice Luis. Yo nunca había visto El bebé de Rosemary en el cine, digamos. Y en el Cinemark, en alguna oportunidad, en los estrenos, dieron El bebé de Rosemary, que es una película, y otro director que recomiendo es Polanski, que está muy en la línea de esto. Bueno, voy a ver, y dije, no, voy a ir a verla en el cine, nunca la he visto en el cine, digamos. Y es una película que conocía de memoria, digamos, o sea, que sabía de qué iba, sabía su final. Y te juro que verla en el cine, de repente, me entró una angustia como tan tremenda, como no la había sentido nunca, frente al personaje de la Mia Farrow. Toda esta parte, no sé si la han visto, voy a hacer un spoiler sin querer, pero toda esta parte final, cuando ella va al médico, cuando ya sale un poco de la... cuando se da cuenta que esto hay una cosa rara, digamos, enrarecida, pero yo estaba angustiadísimo.
y por una milésima de segundo, pensé que se podía salvar. Pero para que veas la conexión que se ocurre, y a mí me pasó lo mismo, la primera vez que vi Carnaval de las Almas me angustié mucho, con un sentido de la angustia que me gusta, como cuando leo La Metamorfosis me angustio, me da angustia, o cuando veo la versión de Orson Welles del Proceso, digamos, no sé, pero para que vean ese instante mágico que no sabéis dónde estáis. ¿Te das cuenta, no? Es como cuando me pasa lo mismo en el sentido de la angustia. Y además encima de una película que sabía en qué terminaba. Y yo me pasé el rollo, capaz que se salve. Eso es notable. Y eso es notable. ¿Es notable? Es notable. Es como cuando escucháis un disco por 53ª vez y te vuelve a gustar. Y te vuelve a emocionar. Más que gustar, más que hacerle una lectura racional. Súper buena la lectura que le hiciste. Y es una lectura tuya, ¿te das cuenta, no? Y eso es súper valioso. Pero es como quedarse pegado mirando un cuadro, digamos. ¿No? O escuchar una canción que te vuelve a gustar, o una obra que te vuelve a gustar, sea cual sea. Sea Kudai, como o sea, no sé, la novena de Beethoven, digamos, da igual. Yo me acuerdo que en el auto tenía durante mucho tiempo, y siempre cuento esa anécdota, que tenía Quiero escapar de Kudai en el auto y la grabé entera en un CD, la única canción que escuchaba todo el día. Quiero escapar. Y me encantaba, digamos. Y siempre le decía al Coco Stambuk, que es el productor, digamos, a Stambuk le dije, qué increíble que hiciste buenas letras y hiciste un buen casting, porque era una banda de casting, digamos, no fue más que eso. Y Coco Stambuk estuvo metido también, a propósito, en Shogun, una banda que tenía Christian Heine, cuyo disco está en YouTube, digamos. Yo escucho harto YouTube por eso. Pero muy buena la observación, porque me llevó hasta ese punto. Te das cuenta lo bonito que es compartir experiencias a partir del cine, si eso es lo bonito. A partir de una película. Yo lo único que quería, yo nunca había visto, yo no he visto esta película en pantalla, le decía a Sebastián, pucha que lata, traté de llegar a las 5 para ver la película. Yo quería ver la película de nuevo, para verla en pantalla, porque encuentras otras cosas que no la encuentras ni en tu televisor, ni en tu DVD, ni en nada. La encuentras acá, eso es mágico también. Sí. ¿Alguien más quisiese comentar o preguntar algo? Ahí hay 2 personas, parece que... Ella sí que me va a decir su película. Ya vienen los micrófonos. Bien. ¿Atrás parece? Atrás, ella. Hola. Hola. Tengo varias preguntas para hacer. Dale nomás. Primero, quería comentar el hecho de que me gusta el maquillaje que se implementó en la película. Siento que está haciendo referencia al maquillaje del teatro, que suele ser muy excéntrico y muy como llamativo, tratando de llevarlo como a una forma más exagerada. Sentí eso dentro de la mirada de los zombies, poder decirlo así, que tenían una mirada muy profunda y muy oscura. Eso siento que es un, ¿cómo decirlo? Como un plus, de cierta forma, por decirlo así. Porque yo soy mucho de apreciar lo visual que me puede entregar una película. También me gustó mucho los planos, cuales se cortaban y enseguida aparecía otro de repente. Siento que esos cortes hacen una película mucho más amena, mucho más rápida, porque siento que, como comentó usted, también es importante disfrutar la película. La pregunta que le quería hacer no es referente a la película, sino que es referente a las películas en general. ¿Cómo puede describir cómo puede decir si una película es buena o no? O ¿cuál es la importancia de decidir si una película tiene algo para mí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para mí las películas importan según el potencial de lo que me puedan entregar. ¿Qué impacto tienen en mí? ¿Qué me está diciendo este actor? ¿Estoy sintiendo esta incomodidad tal vez? Si es que es
el hecho de, perdón, es el punto del director, me está incomodando, me está haciendo sentir algo. Y en base a esta misma pregunta, quería preguntarle si ha visto la película Pieles, de un director español, que igual es un director que tiene solamente una película. Ah, mira, buen dato. Creo que no la he visto. Pieles. Y La si voy no a la buscar. viste, se la recomiendo. Sí, la voy a buscar después. Igual, Después me la das para anotarla en el ajá, celular, digamos. siento que no es como hoy es una muy buena película, pero tiene bastantes como puntos de vista diferentes. Algunos dicen que es como demasiado grotesco, ¿qué es esto que estoy viendo? En cambio hay otras personas que dicen, ¿qué es esto que estoy viendo? Pero me gusta. En cambio yo soy de esas personas que dicen me gusta. Y eso, mi pregunta y mi recomendación. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. ¿Tu nombre? Gabriela. Javiera. Javiera. ¿Sabes, Javiera? Yo coincido 100% contigo porque las películas, como entro en las películas, entro por lo que me gustan o no me gustan. Como entro a una obra musical, por lo mismo. Por las sensaciones que me produce, por la conexión que tengo, por lo inmersivo que resulta esa experiencia, por las emociones que me entrega. Independiente que sean buenas, o sea, buenas, no quiero decir buenas, sino que vayan por un lado positivo, negativo, provocativo. Y lo otro que siento que no tengo prejuicios frente a las películas. O sea, yo la veo no con un prejuicio. En eso me gustan mucho los reportajes, los documentales españoles de televisión, los reportajes de televisión español, que tienen la gracia de mostrarte el hecho y que tú juzgas. Tú ves si te gusta, si te acerca o no. Pero en la esencia coincido contigo en términos de sensaciones. ¿Te das cuenta? Es un poco cuando leo y vuelvo a leer Arkham Asylum de Batman, que está hecho en témpera, digamos. Y yo digo, y no tiene diálogo, casi no tiene diálogo, es mucha imagen. Y te vuela la cabeza. A mí me gusta esa sensación que me vuele la cabeza. ¿Y sabes qué? Yo siempre pongo mucha atención en las recomendaciones que me dan, porque yo no tengo el dominio de todo, yo no he visto todas las películas del mundo y hay mucha gente que ha visto más películas que yo y menos que yo, igual que yo, y va a ver la película que le vuele la cabeza. Fíjate que el año pasado, hablando de eso, un poco del gusto, un alumno va y me dice, el año pasado, creo que fue el 2023, no sé si 2023 o 2024, me puedo confundir ahí, pero me dice, profesor, a usted que le gusta el terror, y ¿conoce a Junji Ito? ¿Ah? ¡Ay, no! Así como, ¡oh, no lo conozco! No, profe, tiene que leerlo, sí. Tiene que leerlo. Y me quedó metido porque me lo dijo con tanto entusiasmo. Y yo de la verdad que de repente en clase hablo de cosas con mucho entusiasmo, digamos. Entonces me lo dijo con tanto entusiasmo que yo dije, ¡ah, Junji Ito! Y esto es verdad, absolutamente verdad. Voy a la Antártica, porque después de clase fui a la Antártica, no fui al día de nada, Junji Ito lo tenía metido en la cabeza, sí. Y voy a la Antártica y Junji Ito. Quiero Junji Ito, era la pregunta, sí. Quiero Junji Ito. Y me pasa un mamotreto enorme que se llama Uzumaki. Y me dice, mira la historia, porque el vendedor cachaba de manga, o sea, no, Junji Ito, súper bueno, le va a gustar, porque yo siempre voy a la Antártica a buscar libros raros, si tú quieres. Entonces, no, le va a gustar, Junji Ito, me lo llevé, era caro Junji Ito, pero me lo llevé. Y me voló la cabeza, es que me voló la cabeza, onda que no he querido ver la serie, ¿eh? No la he querido ver, y de hecho no me interesa verla. Y soy tan tajante, ¿sabes por qué? Porque de una página a otra, el tipo es capaz de volarme la cabeza con su arte, con su historia, para dónde va la historia, los giros de la historia. Es extraordinario. Yo creo que, y después le dije a mi alumno, le dije, ¿sabes qué? Desde Lovecraft, porque a mí me gusta mucho el terror, el fantástico, todo eso. Yo Lovecraft lo leí a los 20 años, digamos. Y a mí me voló la cabeza toda esta cosa que tiene la creación de mundos, de seres.
es cuando vi a Alien, digamos. ¿Te das cuenta, no? Yo era chico cuando la vi en los 80, tenía 10 años cuando vi a Alien y ¿qué estaba viéndose? Pero Junji Ito, de verdad, es como me voló la cabeza y no la quiero ver y no me interesa verla, ¿sí? No la quiero ver, porque cuando tú lees un manga o lees un cómic o lees una novela y pasas de una página a otra y tú dices, ¡oh! ¿Dónde estoy? Tú decís, esto es lo tuyo. ¿Te das cuenta? Y entro por lo mismo, por las sensaciones. Claro que después me interesé por Junji Ito, compré un libro sobre Junji Ito, busqué un libro para enterarme de Junji Ito y me fui a buscar más cosas de terror japonesas, mangaka y conceptos y qué sé yo, que tampoco tenía un conocimiento absoluto. Y le dije a mi alumno, oh, Junji Ito es lo mejor. Y después en la Antártica empezaron a llegar, esta es la historia, si es una historia de verdad. Empezaron a llegar como hartos volúmenes de Junji Ito porque me contaron que la editorial tanto se peleó y que el otro los derechos. Y yo empecé a comprar Junji Ito. Tengo Junji Ito para tirar para el cielo más o menos. Y los leía con una voracidad. Incluso dije en algún momento, no, ya no voy a leer más Junji Ito. Porque se me va a acabar. Pum. Entonces voy a esperar un año y voy a seguir leyendo 2 libros más. Y así voy. Es como cuando hay un director que me gusta. Ponte tú, perdón, yo Inland Empire no la vi hace mucho tiempo. La última película que hizo David Lynch, yo no la vi hace mucho tiempo. Porque las dejo así de a poco. Porque digo, y con Junji Ito me pasó, y sí me pasó eso, dije, es que te voló la cabeza. Y la sensación, lo que te produce es maravilloso. Y no lo explicáis tampoco. Y no tenéis para qué explicarlo. Es como cuando tú veis una película y decís, ¿cómo es la película? Buenísima. Lo dijiste todo. O cuando te dicen, ¿cómo es la película? Malísima. Y lo dijiste todo también. Pero depende de quién te dice malísimo. O sea, si yo le digo a mi hermano o a mi hermana buenísima, me dicen, no, es pésima. No. ¿Te das cuenta? Lógico. Sí. Súper. Mientras ahí Amandín busca más comentarios del público, quería pedirle a las personas de los controles si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Que como estamos siendo financiados por este fondo BRIM, necesitamos que nos respondan esta encuesta, por favor. Su manera de pagar la entrada es respondiendo esta encuesta. ¿Viste? Y hagan su opinión valer, por favor. Y eso. Sigamos a Amandín. ¿Ustedes vieron La invasión de los tomates asesinos? Bueno, esa película es genial porque los placements, se ríe de los placements. Sí, este es tremendo placement. El tipo tiene una Coca-Cola, así como que lo financió. Coca-Cola, se lo muestran así. Está la parte del este es el placement. El placement. Ya, vamos a ir en orden. Tengo acá, adelante, ¿cierto? Sí. Y aquí atrás. Ya, perfecto. Nada, quería destacar la película, me gustó bastante. Yo igual... Qué bueno, me voy a ir feliz. Soy bastante nuevo en el cine quizá arte, o si se quiere llamar. Entonces, películas de culto no conozco mucho y he tenido encontrones con películas así. Y me pasa que esta me llamó la atención porque las películas antiguas me pasa que me mata mucho el diálogo, cosas que son de una sociedad que era muy diferente a esta. Pero esta película en concreto me gustó mucho por la fluidez de los diálogos y la realidad con la que trata a los personajes. O sea, la protagonista me parece un personaje muy genial. Y la actriz que la interpreta creo que es de las mejores cosas de la película, salvando la dirección, que eso es algo que voy a hablar después. Pero el nivel de cambios que genera su rostro, a pesar de que esta película sí, al ser antigua, se nota en el diálogo, pero aún así su actuación es destacable, creo yo. Y en cuanto a la dirección, me gustaría destacar que la película se mantiene viva por eso, en muchos momentos. Por ejemplo, cómo transmite las emociones en este plano cuando llega el vecino y se pone a espiarla, ese plano de detalle del ojo, me parece que es incómodo, es extraño y creo que transmite perfectamente lo que es la sensación de sentirse observado por alguien que uno no desea. O también esto que mencionó la otra chica de el cambio de escena cuando le dice, oye, ¿y dónde me dice esta dirección? Hacia allá. Mueve la cámara y es un recurso que me parece increíble que incluso a día de hoy no se ocupa. Y creo que esta película es cátedra de cómo hacer muchas cosas con muy poco. Qué bueno. Me parece bastante fascinante la película.
Y eso. Agradecido por tu comentario, porque sí, elegí una buena película. Eh, Porque me eh, gustó. Sí. En virtud del tiempo, recojamos las 3 comentarios y de ahí reaccionamos a los comentarios para que no nos echen. Ahí en la- Hola, aló, ¿se escucha, cierto? Sí, súper. Ah, ya. Bueno, quería destacar la calidad de la película igual, en cuanto a resolución también, porque en un momento me espanté con el corto de Lynch, dije, oh, se va a ver pixeleado y tal. Yo soy quisquilloso con eso, así que después ver la película bien fue así como, bacán. Sí, voy a venir nuevamente solo por eso. La película en sí estaba muy bien también, y lo que quería decir era respecto a lo que dijo la niña, Javiera, parece. sobre el valor de la película y lo que retribuye. Yo creo que eso obviamente es subjetivo, como dice un profesor por ahí, no hay películas malas, no hay películas viejas, como por ahí. Claro. Y claro, no porque una película tenga más cortes va a ser mejor que otra. Esta, como digo, la encontré muy buena. También quería comentar, por ejemplo, Megalópolis. Trata unos temas sociales, de la realidad, qué sé yo, muy bonito, pero la crítica la destrozó, así que es subjetivo, porque siempre que uno vaya a ver una película siempre se va a llevar algo, una reflexión de lo mal o lo bien que está el mundo, de cómo se tienen que hacer o no las cosas. Y tenía otra cosa más que preguntarles. Ah, sí, ya me acordé. Respecto a la película, cualquiera de los dos, si es que saben, pero me surgió la duda, la pregunta, si es que saben si el director o algún productor de esta película tenía alguna afín con la ideología feminista, porque justamente la protagonista siempre se ve opacada o presionada, puesta contra la pared, contra más de un hombre. Y justamente como que la única personaje secundaria que podría ser la señora que le da el arriendo, es la única persona como que le ayuda y casi que prácticamente le hace sentir segura. Entonces, si saben eso, lo agradecería que me lo dijeran. No, en lo personal no tengo el dato, digamos, ahí. Del Herr Harvey no se maneja mucha información tampoco, porque fue medio perdido, digamos. Pero que él era documentalista. Yo creo que ahí hay una distancia del documental frente a la situación, o mostrarte frente a situaciones que tú puedes observar o puedes juzgar o puedes ver. Y lo otro, que en la época, y ahí sí, era en el cine de género, digamos, la mujer era la castigada, digamos. ¿Ah? Peeping Tom, de Michael Powell, o Psicosis de Hitchcock, o esta. Yo creo que son películas que dan vueltas sobre eso. Pero no tengo una teoría ahí o una marca que te pueda responder la pregunta, por lo menos de mi parte. No sé si se tampoco tengo el dato de pero eso. es buena la que observación que hace, digamos. Lo que sí sé es que, claro, desde el punto de vista de feminismo, esta película se ha rescatado por lo mismo que tú estás comentando. Se ha dicho varias veces, se ha escrito muchas veces en ese sentido. A mí me da la impresión, tomando como ejemplo ¿Sí? MS-45, no sé si la viste, de Ferrara, Sí. que también ahora se le rescata por su punto de vista feminista. Yo creo que debe haber pasado algo como en esa película, que Claro. sí sabemos qué pasó. Que Ferrara tenía una idea en la cabeza, y siendo él, en mi opinión, el genio que es, qué sé yo, la actriz principal, que es súper buena actriz, un poco le fue cambiando el guión de tal manera de direccionarlo. Quizás pasó algo así, no sé. Pero eso. Y MS-45. De ahí si quieres después te doy el detalle. Una película que me encanta, pero bien difícil que la mostremos aquí. Además, en este caso la mujer es Sí. el punto fuerte, digamos. Sí. Y respondiendo también, rapidito, claro, el corto de Lynch no estaba pensado para mostrarse desde un computador, y fue lo mejor que pude encontrar para mostrarlo. Y lo otro es que, aunque tú no lo creas, el Cineclub tiene un canal de YouTube, y en ese canal de YouTube salgo yo alabando Megalópolis. Así que, para que... eso. Tenemos un comentario aquí también. ¿El Sí, último? dale. Hola Sebastián, reitero los saludos y a los organizadores también, gracias por esta instancia, bastante entretenida para charlar un poco y
aprender una que otra cosa. Mi pregunta iba más dirigida al gusto que tiene Sebastián quizás por el cine de terror, donde ya desde películas muy antiguas como Psicosis o La Cosa de John Carpenter, Scream, o hasta casi más las recientes que se me ocurren ahora, por ejemplo La Sustancia. ¿Cómo cree que ha sido la evolución del cine del terror a través de los años, y si es que cree que con el tiempo ha ido o decayendo o quizás fortaleciendo algunas de las debilidades con las cuales empezó? Y si es así, ¿cuál es su top quizás 3 favoritos de películas ya del cine terror? Y no necesariamente de los grandes blockbusters, sino quizás también cine B o de las más escondiditas. Eso. Buena pregunta. Abran su letterbox. Mira, ¿sabes qué? Yo no veo, a ver, yo no veo una película por el tiempo que tiene o por el no tiempo que tiene, digamos. O sea, La Sustancia a mí me gustó, pero me cansó. La nueva versión de Nosferatu, que gustó mucho, desde la cosa bonita, desde la cosa estética, desde la filmación, pero a mí Eggers se me cayó, digamos. Megalópolis me encantó y la encontré muy buena. Pero ponte tú Nosferatu, la versión que hace Robert Eggers, que es un director que me había gustado, y me di cuenta que ahí hay no sé si es porque tienen más plata o menos plata, o más dinero o menos dinero, o más presiones o menos presiones. Por eso soy de la teoría del artesano. En el fondo el artesano no tiene ni una presión y con la plata que tiene que hacerlo. ¿Ah? Y fíjate que La Bruja de Eggers me parece una gran película, pero no me gustó Nosferatu, y alguien me decía que yo era como un pecado, y más encima que venía de sin querer ser, yo no estoy si les gustó Nosferatu, súper bien, yo lo encuentro genial, ¿te das cuenta? Yo no juzgo, si no importa, si te gustó Nosferatu está súper bien. A mí me gustó mucho la filmación, la idea, pero me cansaron las actuaciones, me cansaron una serie de cosas. Y veníamos de ver la de Herzog, que la encuentro preciosa, y quienes vieron Nosferatu de Eggers, dense el tiempo y vean la de Herzog. ¿Perdón? Es que Coppola hace el Drácula, digamos. Sí. O vean la de Murnau, que es del año 19, con el Max Schreck. Y vean también la de Coppola, que también es una película que está dentro de esa industria, dentro de ese gran presupuesto, pero como Coppola le saca la cosa romántica a una novela epistolar que no tiene nada romántica, digamos, le saca una cuestión centrada en los personajes, centrada en lo que decías tú, alguien decía de las sensaciones que te produce algo. Yo cuando vi la de Coppola, la vi en el cine, digamos, y yo la encontré maravillosa, y cada vez que la veo la encuentro buenísima. Y la novela de Bram Stoker la encuentro de otro planeta, digamos. Y son cosas distintas, porque si tú te puedes poner a discutir qué es mejor, la película o la película. Eso a mí me da igual. Son las novelas, la película, y está bien. Si te gusta la película, súper bien. Si te gustó la novela, súper bien también. Por eso me he negado a ver Junjiito, ponte tú. ¿Por qué? Porque la sensación que me dejó de un cambio de página a otro, dije, no. Y mis alumnos me han dicho, no, profe, en realidad más o menos el primer capítulo. El mismo que me recomendó Junjiito, me dijo, profe, ni vea la serie Junjiito. ¿Te das cuenta? A partir de eso. Y lo otro, si tengo que nombrarte 3 películas, está difícil. Pero sin duda una sería esta. A mí me gusta mucho esta película. Otra sería Freaks, una película de Todd Browning del año 32. ¿Y sabes qué? Está difícil porque hay harta. Pero hay una película que está en YouTube que se llama Los Inocentes, de un director que se llama Jack Clayton, basada en una novela de Henry James que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que es una película también de fantasma. ¿Vieron Los Otros? Bueno, es como Los Otros,
de hecho, Los Otros está basada en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, digamos. Ahí tienes 3 películas como de que recomiendo, digamos. Esta que ya la viste, Freaks, que no sé si la has visto, y Los Inocentes, búscala, hay una copia re buena en YouTube, y está subtitulada, está perfecta. Yo lo digo por experiencia, de repente se las recomiendo, se las doy en los trabajos a alumnos que ni la han visto y me dicen, no, súper buena película, profe, que sé yo. Otros las encuentran mal, hay de todo, digamos. Sí. Hay de todo, hay de todo. ¿Ah? Pero de repente podéis ver Psicosis si no la habéis visto y te puede volar la cabeza. Psicosis es una gran película y sigue siendo una gran película. Y sigue siendo una gran película, porque a los 40 minutos una película que se trata de otra cosa. Es notable. O sea, como un giro. Cuando hablan de guión, acto 1, acto 2, acto 3. ¿Ah? Giro y qué sé yo. Pero gira una historia que sigue... Claro, podrá tener ciertas cosas que hoy día podrían no obviarse, sacarse. Si se hiciera un remake de esta película, no sé cómo sería. ¿Te das cuenta? Por eso yo pienso que las películas no tienen años, digamos. Siempre digo, hay películas que no se han visto nomás. Y respecto a los ritmos, claro, ¿por qué cambian los ritmos? Porque cambian las épocas. Y cuando Herzog edita Nosferatu, su versión, que es una película, él es muy poético, digamos, ¿ah? Va a una cuestión poética. Pero cuando Tarkovsky edita sus películas, o cuando Fellini, o cuando Tom Tykwer, que es un director alemán joven, que tiene una película que se llama Corre, Lola, corre, que es un punchi, yeah, todo el rato, y luego de esa película, Tom Tykwer hace una película que se me va el nombre, pero que tiene puros planos largos, puras tomas largas. Entonces tú dices, ¿qué es el ritmo? Y el ritmo es una sensación nomás, no hay una receta. Pero sin embargo creo, y estoy hablando a gente que le gusta el cine, que es muy distinto, es un público, somos pares. Podemos estar de acuerdo en alguna cosa, quizás a ti te gustó Nosferatu y a mí no, podemos discutir, podemos entrar a decir por qué sí, por qué no. Capaz que el cine club que se llama Truffaut sea porque a ustedes les gusta François Truffaut, y de la nueva ola, lejos el director que más me gusta, digamos. Y es de los directores que más me gusta de la vida. ¿Por qué? Porque tiene historias de amor, a mí me gustan las historias de amor también. Y tiene historias de personajes, y a mí me gustan las historias de personajes. Los 400 golpes sigue siendo una película preciosa. Y no ha perdido ni un ápice de frescura, de ese plano final. Voy a hacer spoilers. No voy a hacer spoilers. Pero acuérdense de mí. No, porque la queremos proyectar, Cuando vean esa película, acuérdense de mí y cuando cierra. Nada más. Sí. Y además, para verla, si hago spoiler, bueno, no voy a hacer. Pero es para verla 50. Truffaut es precioso. Sí. Truffaut es precioso. Y la lástima que murió tan joven. ¿Te das cuenta? Uy, ya, pero para otra vez podemos conversar. Sí, miren, sigamos conversando afuera. Tenemos que cerrar y que se vaya al auditorio. No, pero quiero decirle 3 cosas rapidito antes de irnos. Primero, que afuera, gracias a la profesora Borges, hay palomitas gratis para los que quieran. Segundo, por favor, sigan nuestras redes sociales, Cineclub FIUDEC, Club de Cine Truffaut. Tenemos un evento al mes, el próximo, el 25 de abril, con La Habitación del Hijo, que también es tremenda película, muy diferente a esta y tremenda película. Y tercero y final, muy importante, pido por favor un aplauso a Sebastián, nuestro invitado. Muchas gracias. Yo lo pasé muy bien. Sebastián. Sigamos conversando fuera.